Un saludo muy cordial a todos nuestros colegas contadores públicos y administradores en Venezuela. Bienvenidos a IB Coffee Podcast. Un placer estar aquí. Vamos a sumergirnos en un tema fundamental para nuestra profesión, el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. Ciertamente un artículo clave. Porque establece las bases, las competencias en materia tributaria. Absolutamente. Define las reglas del juego en el sistema tributario venezolano. Es esencial para comprender cómo se establecen, modifican y eliminan los tributos en nuestro país. Exactamente. Y para empezar, me gustaría comprender mejor este concepto de reserva legal que menciona el artículo. Claro, la reserva legal es un principio fundamental en derecho tributario. Significa que solo las leyes, es decir, actos emanados del Poder Legislativo, pueden crear, modificar o eliminar tributos. Es decir, no puede el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, decidir de un día para otro aumentar el IVA. Exactamente, eso estaría fuera de su competencia. La creación, modificación o eliminación de tributos es una facultad exclusiva del Poder Legislativo y esto, por supuesto, brinda seguridad jurídica a los contribuyentes, al saber que cualquier cambio en materia tributaria debe pasar por un proceso legislativo transparente y debatido. Claro, porque si no, imagínense, sería un caos, cambiaría todo constantemente. Totalmente. La reserva legal garantiza la estabilidad y la previsibilidad del sistema tributario. Nadie puede ser sorprendido con un nuevo impuesto o con un aumento desproporcionado de uno existente sin que haya pasado por la Asamblea Nacional. Interesante. Y además de la creación, modificación y eliminación de tributos, ¿qué otros aspectos define la ley en materia tributaria? Bueno, la ley también debe definir con precisión el hecho imponible, es decir, la acción o la omisión que genera la obligación de pagar un tributo. A ver, explíqueme eso un poco más. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el hecho imponible es la obtención de una renta, pero la ley debe especificar qué se considera renta para efectos tributarios. No cualquier ingreso es renta, hay criterios específicos que la ley debe definir para evitar ambigüedades. Ya veo, entonces, la ley no solo crea el impuesto, sino que también define cuándo surge la obligación de pagarlo. Exactamente. Y además, la ley establece otros elementos esenciales del tributo, como la alícuota, la base de cálculo y los sujetos pasivos. ¿Podrá profundizar en cada uno de esos elementos? Por supuesto, la alícuota es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para determinar el monto del impuesto a pagar. La base imponible es la magnitud sobre la cual se calcula el impuesto. Por ejemplo, en el caso del IVA, la base imponible es el precio del bien o servicio. ¿Y los sujetos pasivos quiénes son? Son las personas naturales o jurídicas que están obligadas al pago del tributo. La ley define quiénes son los sujetos pasivos de cada tributo. Y por supuesto, la ley también regula las exenciones y rebajas de impuestos. Así es, solo la ley puede establecer excepciones a la obligación de pagar tributos o reducciones en el monto a pagar. Por ejemplo, la ley puede eximir del pago de IVA a ciertos productos de la cesta básica o puede establecer una rebaja del impuesto sobre la renta para las empresas que inviertan en investigación y desarrollo. Ahora bien, el artículo 3 también habla de la importancia de la opinión de la administración tributaria al crear leyes con exenciones o incentivos fiscales. ¿Por qué es esto relevante? Es crucial porque la Administración Tributaria en Venezuela, el CENIAT, es el órgano encargado de la recaudación y la fiscalización de los tributos. Ellos tienen el conocimiento técnico y la experiencia práctica para evaluar el impacto que una exención o un incentivo fiscal puede tener en la recaudación. Es decir, se busca una especie de equilibrio entre la facultad del legislador de crear leyes y el conocimiento práctico del CENIAT. Exactamente. El legislador tiene la potestad de crear leyes, pero la administración tributaria puede aportar su visión técnica para que las leyes sean viables y no perjudiquen la recaudación de manera significativa. Por ejemplo, si se está considerando una exención del IVA para un sector en particular, el CENIAT puede analizar si esa exención realmente va a estimular el sector o si simplemente va a generar una pérdida de ingresos fiscales sin un beneficio real para la economía. Me parece muy lógico. Se trata de una colaboración entre el Poder Legislativo y la Administración Tributaria para lograr un sistema tributario eficiente. Precisamente, y en este sentido, el artículo 3 establece una limitación importante. La ley no puede delegar al Ejecutivo la facultad de definir los elementos esenciales del tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, la base de cálculo y sus sujetos pasivos. Esto me parece fundamental. La esencia del tributo debe estar claramente definida en la ley y no puede ser modificada a discreción del Ejecutivo. Exactamente. La reserva legal implica que la estructura básica del tributo debe estar establecida en la ley. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. La ley puede autorizar al Ejecutivo a modificar la alícuota de un impuesto, pero siempre dentro de límites preestablecidos por la misma ley. O sea, el Ejecutivo puede ajustar la alícuota, pero no puede cambiar la naturaleza del tributo ni los sujetos obligados a pagarlo. Correcto. La ley puede establecer, por ejemplo, que el Ejecutivo puede
aumentar o disminuir la alícuota del IVA en un rango de 5 puntos porcentuales, pero no puede cambiar el hecho imponible del IVA ni los sujetos pasivos del mismo. Claro, la ley establece el marco general y el Ejecutivo puede hacer ajustes dentro de ese marco. Exacto. Y esto permite cierta flexibilidad para adaptar el sistema tributario a las circunstancias económicas del país sin comprometer la seguridad jurídica de los contribuyentes. Y hablando de la ley y el Ejecutivo, ¿qué pasa con la unidad tributaria? La unidad tributaria es un valor de referencia que se utiliza para calcular multas, sanciones y algunos tributos nacionales. El artículo 3 le otorga a la Administración Tributaria Nacional, el CENIAT, la facultad de reajustar el valor de la unidad tributaria, tomando en cuenta factores económicos como la inflación. Entonces, el valor de la unidad tributaria no es fijo, se ajusta periódicamente. Así es, y este reajuste se realiza mediante un procedimiento objetivo y aritmético establecido en el Código Orgánico Tributario. No es una decisión discrecional del CENIAT, sino que se basa en parámetros específicos. Y al momento de aplicar la unidad tributaria para calcular un tributo, ¿qué se toma en cuenta? Depende del periodo de liquidación del tributo. Si un tributo se liquida anualmente, como el impuesto, sobre la renta, la unidad tributaria que se aplicará será la vigente al cierre del ejercicio fiscal. Pero si un tributo se liquida en periodos distintos al año, por ejemplo mensualmente, la unidad tributaria aplicable será la vigente al inicio de cada periodo. Entonces, hay que estar atentos a la fecha de cierre del ejercicio fiscal o al inicio del periodo de liquidación para saber cuál es la unidad tributaria aplicable. Exactamente, y es importante destacar que, según el artículo 3, la unidad tributaria solo se puede utilizar para calcular tributos nacionales que sean controlados por la Administración Tributaria Nacional. Es decir, otros órganos del Estado no pueden utilizar la unidad tributaria para sus propios fines. Así es, por ejemplo, un municipio no puede usar la unidad tributaria para calcular el monto de una tasa municipal. La unidad tributaria es un elemento del sistema tributario nacional y su uso está delimitado por el Código Orgánico Tributario. Me parece un punto importante para evitar confusiones y posibles abusos. Sin duda, la unidad tributaria es una herramienta útil para simplificar el cálculo de tributos y sanciones, pero su aplicación debe ser rigurosa y conforme a la ley. En resumen, el artículo 3 del Código Orgánico Tributario es una pieza clave para entender cómo funciona el sistema tributario en Venezuela. Establece las bases de la reserva legal, define las competencias en materia tributaria, delimita el uso de la unidad tributaria y busca un equilibrio entre la potestad del legislador y la experticia de la administración tributaria. Totalmente de acuerdo, es un artículo fundamental para cualquier profesional que trabaje en el ámbito tributario en Venezuela. Y para nuestros oyentes, contadores y administradores, les recomendamos revisarlo con detenimiento, analizar la jurisprudencia relacionada y estar siempre actualizados sobre cualquier modificación que se le pueda hacer. Es la mejor manera de garantizar un asesoramiento adecuado a nuestros clientes y cumplir con nuestras obligaciones tributarias de forma correcta. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Y a todos nuestros oyentes los esperamos en nuestro próximo IBECOFE Podcast. Hasta la próxima. Con más información relevante para la profesión contable en Venezuela.